día nos encontramos con un sinfín de mensajes, algunos pasajeros, otros tienen el poder de transformarnos. Hoy estoy aquí para compartirles una pequeña pero poderosa dosis de inspiración espiritual. Preparen su mate, pónganse cómodos y sumerjámonos juntos en el mundo de las reflexiones profundas. Este, mis amigos, es el escenario perfecto para lo que me gusta llamar mates con amigos. Un momento para fortalecer las amistades y alimentar nuestras almas. Y de eso se trata Diario El Rompimiento. Un encuentro decisivo. Poniendo Hechos 26:14 en contexto. En el emocionante libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos la historia de Saulo, que después se llamó Pablo, un hombre que al principio se dedicaba a perseguir a los primeros cristianos. Su vida da un giro increíble en el camino a Damasco, un encuentro que se cuenta en Hechos 9, 22 y 26. En Hechos 26:14, mientras Pablo relata este encuentro transformador al rey Agripa, utiliza una poderosa metáfora para describir su resistencia inicial al llamado de Dios. Todos caímos al suelo, y oí una voz que me decía en lengua hebrea: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que sigas luchando contra mí. Es como si dieras patadas contra un aguijón». Esta frase, «es inútil que sigas luchando contra mí, es como si dieras patadas contra un aguijón», nos habla de lo absurdo que es luchar contra la voluntad de Dios. Es una invitación a rendirse, a reconocer que Dios es el que manda y a aceptar el plan que tiene para cada uno de nosotros. Al analizar la metáfora del aguijón y cómo se aplica a la vida de Pablo, podemos entender mejor la importancia de este versículo y lo relevante que es para nuestras propias vidas. La metáfora del aguijón, una herramienta agrícola y una lección espiritual. Para entender completamente la imagen que Pablo usa, es fundamental comprender qué significaba el aguijón en el contexto agrícola. Un aguijón era una herramienta muy común en la antigüedad, un palo con punta que se usaba para guiar al ganado. Cuando un animal se resistía a la dirección del aguijón, pateándolo o luchando contra él, lo único que conseguía era hacerse más daño, ya que la punta se le clavaba más profundamente. En el ámbito espiritual, el aguijón representa la guía de Dios en nuestras vidas. A veces, podemos sentirnos tentados a resistirnos a esta guía, a seguir nuestro propio camino, o a ignorar esa voz suave que nos llama hacia un propósito más grande. Sin embargo, al igual que el buey que lucha contra el aguijón, resistirse a la voluntad de Dios solo trae dolor y frustración. No podemos engañar a Dios, y luchar contra su plan solo prolonga nuestro propio sufrimiento. La lucha interna de Pablo. Dando coces contra el aguijón. Antes de su encuentro con Jesús, Pablo, que entonces se llamaba Saulo, era un fariseo devoto, celoso de la ley judía y totalmente opuesto al cristianismo. Veía a los seguidores de Jesús como una amenaza, una secta herética que debía ser eliminada. Su celo lo llevó a perseguir a los primeros cristianos, metiéndolos en la cárcel e incluso aprobando su ejecución. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Pablo luchaba. Podía sentir el aguijón de la convicción, la punzada de la duda que le decía que quizás estaba equivocado. Su persecución de los cristianos era, en el fondo, una lucha contra la creciente comprensión de que Jesús era el Mesías. Cada acto de persecución, cada dolor que infligía, era como una patada contra el aguijón, aumentando su propio tormento interno. La luz cegadora. El encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco. El encuentro de Pablo con Jesús en el camino a Damasco es uno de los eventos más impactantes y transformadores en la historia del cristianismo. Mientras viajaba a Damasco para arrestar a más seguidores de Jesús, una luz brillante del cielo envolvió a Pablo, tirándolo al suelo. En medio de la luz, Pablo escuchó la voz de Jesús, preguntándole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esta pregunta, llena de amor y de la autoridad de Dios, atravesó el corazón de Pablo. De repente, se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Comprendió que al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo al mismo Jesús. Este encuentro lo dejó ciego físicamente, pero le abrió los ojos espirituales. La transformación radical de Pablo.
El encuentro en el camino a Damasco marcó un antes y un después en la vida de Pablo. El antiguo perseguidor, cegado por la luz de la gracia de Dios, se levantó como un hombre nuevo, transformado por el amor de Cristo. Su vida cambió de rumbo. El que perseguía a los cristianos se convirtió en un ferviente seguidor de Jesús, un apóstol para los gentiles. La transformación de Pablo nos enseña que la gracia de Dios es más poderosa que nuestros errores del pasado. No importa cuánto nos hayamos desviado del camino, no importa cuán profundamente hayamos pateado contra el aguijón, el amor de Dios puede alcanzarnos, sanarnos y transformarnos. Escuchando la voz que cambia vidas. La historia de Pablo nos recuerda que el llamado de Dios puede llegar de muchas maneras. Puede ser un susurro suave o un trueno repentino. Puede encontrarnos en nuestros momentos más oscuros o en medio de nuestra vida cotidiana. Lo importante es aprender a reconocer la voz de Dios y a responder con un corazón abierto y obediente. A veces, podemos sentirnos tentados a ignorar el llamado, a convencernos de que no somos dignos o capaces. Podemos dudar de nuestra propia capacidad para cumplir el plan de Dios. Sin embargo, como nos recuerda la historia de Pablo, Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. No resistir el aguijón. Abrazando el plan de Dios para nuestras vidas. La historia de Pablo nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos luchando contra el aguijón? ¿Estamos resistiendo la guía de Dios, aferrándonos a nuestros propios planes y deseos? Resistir el aguijón solo trae dolor y frustración. La verdadera paz y el propósito se encuentran en la rendición a la voluntad de Dios. Al igual que Pablo, cada uno de nosotros tiene un llamado único y especial. Al igual que el buey que finalmente cede a la dirección del aguijón, podemos encontrar descanso y satisfacción al seguir la guía de Dios. No se trata de una sumisión ciega, sino de una colaboración gozosa con nuestro Creador, quien nos conoce mejor que nosotros mismos y desea lo mejor para nosotros. Conclusión. Una lección atemporal para el camino espiritual. La historia de Pablo y la metáfora del aguijón nos enseñan una lección atemporal. Resistirse a la voluntad de Dios es una batalla perdida. Es un llamado a la rendición, a confiar en la sabiduría y el amor de nuestro Creador. Al igual que Pablo, podemos pasar de ser resistentes al aguijón a convertirnos en instrumentos dispuestos en las manos de Dios. Al reflexionar sobre este pasaje, recordemos que el llamado de Dios no es una carga, sino un privilegio. Es una invitación a participar en algo más grande que nosotros mismos, a experimentar la plenitud de la vida que Dios tiene reservada para aquellos que eligen seguirlo. Que la historia de Pablo nos inspire a dejar de dar coces contra el aguijón y, en cambio, a abrazar con valentía el plan de Dios para nuestras vidas. Espacio a lo negativo, aunque pronostiquen días de mal tiempo. Si has sido un polluelo que cayó del nido, expande hoy tus alas y remonta el vuelo. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él. Escudriñando y guardando su palabra, prosperarás y todo te saldrá bien. Procura no mirar ese panorama,
hacen que tus sueños sean como desvelos. No escuches voces inciertas ni extrañas que solo ponen peso sobre tus espaldas. Tú naciste para ver las cosas desde arriba. Conquista las alturas, piensa positivo. Renueva hoy tu mente, pues la sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. La sangre de Cristo es vida. Hay victoria segura en Él, escudriñando y guardando su palabra. Prosperarás y todo te saldrá bien. La sangre de Cristo es vida. Gracias por acompañarme hoy. Mañana traigan su mate nuevamente y continuemos juntos este hermoso viaje de exploración espiritual y amistad. Recuerden, cada momento de inspiración es un paso hacia una vida más plena y conectada.